Bueno, como estudiante me asocié al tema microbiología en el año 68, nada menos. E ingresé al departamento en el año 69, porque yo el examen de tercer año, en aquel momento bacteriología era parte del plan de estudios en el tercer año, el examen lo dejé para febrero porque el año 68 fue bastante complicado. Y yo era justo delegado de año junto con Ricardo Ehrlich, de modo que el trabajo que tuvimos fue impresionante, los líos con la huelga, los profesores, los exámenes. Entonces terminé dando la prueba, me gustó la microbiología, terminé dando el examen en febrero e inmediatamente después pregunté si podía ingresar no se llamaba departamento en aquel momento, en fin, a la cátedra, al equipo. Y sí, me dijeron que sí, el profesor Pelufo estaba en aquel momento al frente, me dijeron que sí, me invitaron a participar incluso en las reuniones de cátedra. Ahí empecé a conocer al conjunto de los docentes y arrancó un periodo ahí de trabajo de 4 o 5 años, 5 años, bueno, prácticamente 4 o 5 años, donde fui pasando por en agosto del año 69, formalmente me contrataron por primera vez con grado 1 contratado, y así fui pasando hasta por distintas posiciones de trabajo docente inicial, hasta estaba yo con un cargo de grado 2 interino cuando se produjo el gran descalabro final de intervención universitaria, golpe de Estado, etc. Y ahí la intervención exigió a los docentes firmar un documento donde el docente se comprometía a no formar parte de ninguna organización subversiva e incluso a denunciar a los estudiantes, docentes o quienes que formaran parte de esas supuestas organizaciones, que eso incluía gremios, partidos y todo lo que fuera. Entonces no la firmamos, unos cuantos no la firmamos una declaración, la tengo acá todavía, una declaración alternativa que decía: declaro bajo juramento mi adhesión al sistema republicano representativo democrático de gobierno y de este modo cumplo con el requisito. Esto no fue aceptado como declaración alternativa a la que pedían y quedé automáticamente excluido de la posibilidad de seguir siendo docente. Docente o lo que sea, porque tampoco supuestamente estudiante, porque tampoco podía más ingresar como supuestamente no podía ingresar a los edificios universitarios, ni al Instituto de Higiene, ni a la facultad, ni a ningún lado. Bueno, en el interín, lo primero que me asignaron como trabajo, en fin, la primera tarea docente o de trabajo de laboratorio fue con la doctora Aide Cantoni de Anzalone, madre de Leonardo, que fue compañero del departamento, y de Pablo y de varios muchachos. En ese momento tenía un equipo de trabajo, era directora de la sección vacunas del instituto. Todavía en el primer piso figuran los cartelitos que dicen sección vacunas, sección sueros, y tenía una policlínica de estafilococcus residuantes, y lo que hacía era tratar a los pacientes
con estafilococcus a repetición, y en ese momento estaban ensayando, bueno, habían producido vacuna, la llamada VAE, la vacuna antiestafilocóxica, y la administraba a los pacientes complicados, y estaban ensayando, fíjense ustedes, estaban ensayando por primera vez la rifampicina como posible antibiótico antiestafilocóxico. Y había un grupo de trabajo muy interesante ahí. Directamente en este tema estaba la doctora Cantoni, estaba Marlene Machado, estaba Peter Fitterman, que luego fue psiquiatra, Antonio Arau, que después trabajó en el Laboratorio de Salud Pública, y estaba todo el equipo de la sección vacunas, Herrán, Gracide, en fin. En ese momento el instituto estaba organizado de modo distinto que ahora. No había propiamente un departamento de producción, un departamento de bacteriología. Todo era microbiología. Los docentes que trabajaban en producción, en vacunas, en sueros, en el envasado, eran docentes de microbiología. Entonces la doctora Cantoni era la jefa, era docente y era la jefa de la sección vacunas. Había otros docentes que eran encargados de la sección sueros, había otros encargados de envases, había un laboratorio central donde se preparaban los medios de cultivo, o sea, no todo lo que se cultivaba era con polvillos comerciales como ahora, sino que se hacían los medios de cultivo a partir de corazón, cerebro, extracto de carne, en el laboratorio central donde también se hacía la esterilización, la preparación de agua destilada y todo eso. De modo que esa era la estructura. Había también, por supuesto, los departamentos de parasitología, las cátedras de parasitología, de medicina, ¿cómo se llamaba? Higiene y medicina preventiva se llamaba. Y luego estaban todos los servicios que en parte subsisten. Tenía mucha importancia el sector audiovisual, porque claro, no había computadoras, no había cámaras digitales, entonces todo era fotos, todo lo que había que documentar era con fotos, con dibujos, entonces había un encargado de fotografía, Gardela, una encargada de dibujo y era de hecho una egresada de Bellas Artes, la Berta Burgui. Tenía mucha importancia el campo llamado seroterápico, donde se combinaba la preparación de los sueros que luego se producían y se envasaban incluso en el instituto. De modo que esa era la organización del departamento. La organización del instituto en general, porque ya digo, yo en ese momento no reconocía la existencia de un departamento de microbiología separado de lo que era la estructura del instituto, porque estaba todo como combinado. Al cabo de un tiempito, ahí trabajé algo con los estafilococos, con Haemophilus influenza, que era otro de los temas. En aquel momento no había, por supuesto, vacuna, el Haemophilus era un tema de trabajo importante. Trabajé un tiempito y después, no recuerdo por qué motivos, pasé a trabajar con Raquel de Marco. Raquel de Marco y Carlos Ormaecha habían sido mis docentes. Y como suele ocurrir, los estudiantes se asocian muy fácilmente con los que fueron sus docentes directos. Raquel se estaba involucrada en estudios de Escherichia coli enteropatógena.
que era uno de los gérmenes causantes de diarrea, que en aquel momento era el único virotipo que se conocía en aquel momento de Escherichia coli patógeno entérico. Todo el resto, los todas las otras variantes patológicas se conocieron después. Y se precisaba, investigar, producir antisueros para reconocer, porque la identificación era por aglutinación antígeno-anticuerpo. Así que pasé a trabajar ahí, en el tercer piso, con Raquel, Carlos y el equipo del tercer piso. Había muchos docentes allá en el tercer piso trabajando, casi todos con enterobacterias. Galeana, Isis Bianchi, gente más joven, ahora ya incluso jubilada, Alicia Montano, en fin. Y entonces Carlos estaba encargado del trabajo con Salmonella, Carlos Ormaeche. Raquel se ocupaba de Escherichia coli. Trabajé un tiempo con Raquel. Al cabo de un tiempo, Raquel y Carlos tuvieron que salir del país por temas también políticos, aún antes de que se produjera la intervención y la exclusión expresa de los docentes. Entonces quedó el tema Salmonella, el trabajo de laboratorio con Salmonella, que era todo un inmenso trabajo de muchos años, de muchos docentes del instituto, del padre Esteño Ormaeche, el padre de Carlos, de Pelufo, de Surraco, de cantidad de gente que había hecho toda una trayectoria de estudio de Salmonella, que había definido especies, serotipos diversos, que le dieron nombres locales. Había toda una batería de sueros producidos en el instituto, y quedó todo eso en banda, y durante 1 o 2 años, o meses, ya no recuerdo cuánto tiempo, salí de los Escherichia coli y me dediqué a las salmonellas y a seguir. Venían las muestras de distintos laboratorios, incluso del exterior, de Paraguay, de Perú, para identificar las salmonellas aquí. Venían muestras también de la región, no sí. Solo de Uruguay. Y en aquel tiempo se produjo, mientras estaban todavía Raquel y Carlos, y siguió después, una gran epidemia de salmonella multiresistente. Una salmonella que apareció por primera vez en el Hospital Pedro Vizca, en el hospital pediátrico, luego apareció en el Pereira Rosell, y era multiresistente a todos los antibióticos conocidos en ese momento, y además era muy aparentemente muy virulenta, porque se transmitía rápidamente. Entonces tuvimos que hacer todo un estudio epidemiológico, lo hicimos en el Vizca con Carlos y Raquel y otros compañeros, con María Lía, Carlos Rivas, y en el Pereira trabajó Galeana con Isis y otra gente, y ese fue un tema muy importante en aquellos años. Y ahí combiné el interés las enterobacterias y el interés en prevenir la resistencia antimicrobiana, que era justamente lo que se estaba presentando, y se estaba ya conociendo toda la posibilidad de transmisión a través de plásmidos, elementos transmisibles, interbacterias, en fin. De manera que hasta ahí es la etapa inicial de mi trabajo en un instituto donde había mucho de académico y mucho de artesanal, de trabajo fino de laboratorio, donde no había mucho instrumento sofisticado, pero
mucha capacidad manual, mental, intelectual, de la cual había que aprender, y bueno, pude aprender algo y tuve que salir. Y entonces lo siguiente que me habían preguntado era qué pasó después. ¿Qué hiciste durante ese tiempo que saliste? ¿A dónde fuiste a trabajar? Bueno, primero intenté trabajar en un laboratorio privado, tratamos de incluirnos con otros compañeros, porque había que ganar algunos pesos. Yo a esa altura ya estaba casado, ya tenía mi primer hijo, pero luego, por suerte, en CONAPRODE se precisaba afinar un poco el estudio de las bacterias coliformes, y justamente yo estaba en el tema de los Escherichia coli, de manera que Pelufo, que en aquel momento había emigrado también a CONAPRODE, ayudó, y pude finalmente ingresar, por supuesto, con la bendición de algún, que no recuerdo bien quién fue, de algún productor de leche, porque a CONAPRODE no se podía ingresar si no había un tambero que avalara la capacidad o la posibilidad de que alguien ingresara. Me permitieron ingresar al laboratorio industrial de CONAPRODE, y mi tarea fue inicialmente ocuparme de este tema, del tema de los... La historia sería muy larga de contar, qué había que hacer, cuál era el problema con los coliformes, que son indicadores de contaminación, y cómo había que estudiar los productos para evitar la presencia de contaminantes, y estudiarlos en el laboratorio, construir, desarrollar el laboratorio, incorporar gente. Bueno. Pero ahí lo principal en CONAPRODE, además de que la empresa se portó sumamente bien, en el sentido de que tanto a mí como a muchos otros excluidos de otros trabajos, la empresa nos permitió trabajar, y le decía a los agentes del gobierno que pretendían echar gente, le decían, bueno, acá a nosotros nos importa si la persona trabaja bien o no trabaja bien. Eso de los gremios y demás, nosotros estamos al margen. Y así pudimos trabajar allí unos cuantos años. Lo principal que aprendí allí, además de todo el tema lácteo, la vinculación con las infecciones zoonóticas y todo eso, pero lo principal que aprendí allí fue el tema del trabajo colectivo, que eso no es tan fácil de aprender en la universidad. Allí se aprende, por ejemplo, que este producto, una bolsa de leche, termina saliendo porque hay alguien que ordeña la vaca, hay otro que trae la leche, hay otro que carga el tarro, hay otro que maneja el pasteurizador, hay otro que maneja la máquina de envasar, hay otro que carga las bolsas, hay otro que las mete hay otro que trae la muestra al laboratorio, y se aprende a conocer cómo un desarrollo, un producto, es el resultado de la combinación del trabajo de muchos, y en fin, eso es lo principal que se aprende, es la parte ventajosa del trabajo en una fábrica. La desventaja es que el trabajo se basa en la disciplina, la sanción, la vigilancia, y no tanto en el ordenamiento
racional y académico. Pero bueno, de todas maneras fue un periodo positivo, a pesar de que fue un exilio intrapaís, y eso duró prácticamente 10 años, y en el 84, 85 fue posible volver a la universidad, a la facultad, al Instituto de Higiene, de lo cual yo guardaba el recuerdo de lo positivo de la creación de conocimiento, del intercambio racional de conocimiento, de la ayuda a la gente joven para que aprenda, todo lo que se cultiva en la universidad, en la facultad, lo que se hacía en el instituto, era algo que me faltó durante muchos años, que lo intenté desarrollar y aplicar incluso en mi trabajo en el laboratorio de CONAPROLE, pero que no era lo mismo, era otra cosa. Entonces decidiste volver al departamento. Decidí volver. Y ahí, claro, la situación no era fácil, porque había muchachos jóvenes que se habían iniciado y estaban deseando también formalizar su situación. Digo formalizar porque todo era, en ese momento, año 84, 85, era todo precario, era espantoso. Todo lo que yo había conocido del instituto había decaído, ya la decadencia había comenzado antes de yo irme en el 74, pero en el periodo ese de 10 años fue una cosa impresionante, gente que se fue del exterior, gente que se fue a otros trabajos, a salud pública, a trabajos privados, se perdió, no hubo fondos suficientes, no hubo mantenimiento del instituto en su planta física, no hubo desarrollo racional de nuevos emprendimientos académicos, educativos, nada. Realmente volver al tercer piso del instituto y ver que estaban todas las mesas vacías, que no había ni un tubo, ni una placa, ni nada arriba de la mesa, que todos los techos emitían agua, de que no había ni por dónde empezar a ordenar todo eso, no fue fácil, pero había gente con buena disposición, gente nuevita y algunos que estábamos volviendo. Y los que estábamos volviendo, bueno, nos ofrecieron recontratarnos con carácter interino. Y había algunos que reclamaban que no, que interino nada, que quería ser titular. No, a mí me pareció bien y a muchos nos pareció bien que lo que había que hacer era reingresar dando concurso, lo cual tampoco era fácil porque daba un poco de vergüenza, porque era concurso entre algunos, no veteranos, pero ya gente con arriba de 30 y algo de años, y otros que tenían apenas 20, 20 años, o más de 20, pero en fin, se notaba que había como dos. Bueno, pero anduvo bien la cosa, se fue recomponiendo el plantel de docentes. Con un concurso de ingreso. Con gente que fue dando concursos, y el concurso me fue bien.
¿Y con qué grado ingresaste? 2. Grado 2. Sí, grado 2. El concurso de grado 2 en este departamento, a esta altura ya era, creo, departamento, y en toda la universidad, pero especialmente en la Facultad de Medicina, el concurso de grado 2 es el punto central de la carrera docente en general. Es lo que marca el carácter de la carrera docente de un individuo que comienza, de que allí es cuando se formaliza su carácter de docente en formación y en progreso. Y de ahí para adelante fuimos. Bueno, y volví, obviamente, con el recuerdo de lo que había. No pude volver a ocuparme de las salmonelas porque en el interín Laura Pivel, Gabriela Algorta y otra gente se habían ocupado del tema, con algunas dificultades porque yo no sé cómo se perdieron un montón de registros, además de perderse otra cantidad de cosas, como ya conté, incluso en lo físico del instituto se perdieron registros y, por ejemplo... Información ya recabada se perdió. Claro, todavía hay cientos, no sé si miles de cepas de salmonela y de otra cantidad de enterobacterias guardadas en cajitas por todas partes del tercer piso y no están los cuadernos o las libretas donde se registraba que era todo eso, ¿no? Bueno, salmonelas estaban ahí, pero no era. Entonces volví a trabajar con los Escherichia coli y resultó muy bien porque había todo un campo para desarrollar ahí. Se habían empezado a vislumbrar la existencia de otras variantes de Escherichia coli que había interés en conocer, en ver qué pasaba en nuestro país, en averiguar cómo estábamos en eso, así que empezamos a construir equipos de trabajo, a retomar. Allí volvió como jefe del departamento el profesor Soma, María Maruja Hortal participó también muy prolijamente en ese momento, empujando, ayudando a los más nuevos a desarrollar algún proyecto de arranque. Y bueno, combinamos buen trabajo con pediatras, con gente de otros sectores de infectología y qué sé yo. Y bueno, y ese fue el comienzo de esta etapa nueva, ¿no? En el interín, en el instituto, además de toda la decadencia general, se había producido alguna alteración estructural administrativa. Yo no sé cómo fue, pero se creó un departamento de producción. Entonces, aquello que eran secciones de trabajo donde se combinaba lo docente con el desarrollo técnico y la producción, pasó a ser aparentemente, simplemente o más simplemente, un sector dedicado solamente a la producción y donde hay solo trabajo, un solo aspecto del trabajo y se pierde la combinación con la creación de conocimiento y con la docencia, decae también incluso el aspecto de producción y decayó en lo organizativo, en
en el aspecto de la inversión económica, que hubo toda una época de muy escasa capacidad económica de inversión o de dedicación de fondos a eso. Avanzó todo el tema del negocio de las vacunas, compitiendo con la producción local de sueros y vacunas, y entonces a mi juicio el intento de desarrollo así aislado a un departamento de producción no fue algo saludable para el instituto, y fue algo que luego de la intervención, las sucesivas direcciones del instituto y demás estuvieron reconsiderando. Se discutió mucho si había que mantener o no un departamento de producción, si había que modificarlo, si había que hacer. No, ese fue un tema importante a la vuelta, de lo cual no puedo decir más porque perdí un poco el contacto con el tema. Y en cuanto al trabajo en nuestro departamento, fue muy importante trabajar en dos sentidos. Parte de la decadencia de los últimos años de la intervención fue, por lo menos yo lo vi así, que el trabajo, incluso la docencia en microbiología, había quedado como reducida al auxilio diagnóstico, a la competencia en el auxilio diagnóstico al médico, para que el médico supiera qué antibiótico le podía dar a un paciente para tratarlo. Esa parecía ser la finalidad del microbiólogo en ese instante de la historia. Y hubo que reconstruir toda una aspiración diferente de conocer la microbiología. Es otra cosa que hay que conocer lo básico de los microorganismos, hay que conocer la patogenia de las enfermedades, hay que conocer la epidemiología, la prevención, hay que conocer la microbiología ambiental, alimentaria, hay que conocer una cantidad de cosas que son competencias del microbiólogo, e inclusive el enfoque preventivo, hasta el punto de vista incluso del tratamiento, en el sentido de prevenir el mal uso de esos tratamientos para evitar las resistencias y demás. De modo que ahí hubo todo un trabajo de reconstruir académicamente la perspectiva en bacteriología, y no se pudo tanto en virología. Los antiguos compañeros de virología, muchos no volvieron del exterior o de sus trabajos externos. Volvió el profesor Soa, Maruja, María Hortal no pudo formalizar un trabajo de vuelta en el instituto. Rusi no volvió, los referentes en virología no volvieron, y penamos muchos años por tratar de reconstruir el sector de virología y todavía no lo hemos conseguido. La microbiología sí se pudo reconstruir, creo yo, bastante bien, con el otro componente que era fundamental, que era volver a transformar el modo de encarar las cosas. En este sentido, el docente no es solamente alguien que tiene competencia en microbiología, trabaja en laboratorios X y viene al Instituto de Higiene a dar sus clases y a enseñar a los estudiantes,
sino que el docente es alguien que tiene que radicar trabajo en el Instituto de Higiene, desarrollar investigación y, de modo combinado, investigar, desarrollar, aprender, enseñar, dedicar trabajo, dedicar recursos, dedicar tiempo. Se promovió la dedicación total, hubo gente que empezó por suerte, a apostar nuevamente a la dedicación exclusiva, se fueron incorporando compañeros con dedicación total, y ese fue el otro movimiento conceptual que no es que haya que excluir de los equipos docentes a aquellos que tienen sus trabajos externos y pueden acompañar los equipos de trabajo y la docencia y la investigación, pero tiene que haber núcleos de trabajo de gente que radique su actividad en el instituto, en este caso en el departamento, que promueva el ingreso de recursos de todo tipo, que presente proyectos, iniciativas. Todo eso se fue construyendo, ustedes lo conocen, y se fue incorporando gente muy valiosa a lo largo de los años. Se recompusieron las carreras docentes y el instituto se transformó. Siempre hubo en el instituto químicos, veterinarios, gente de otras disciplinas biológicas. El mismo jefe de biología era mi licenciado en biología, si mal no recuerdo, profesor Tosi, que fue el impulsor de la virología en el instituto y en el país. Pero en esta etapa postdictadura se incorporaron al instituto formalmente grupos de trabajo, incluso de otras facultades, de química, de ciencias, de modo que actualmente tenemos un instituto más multidisciplinario, pluridisciplinario, como quieran llamarlo, que todavía tenemos que construir, desarrollar mucho más en interacciones, porque hay mucho de aislamiento todavía, muchas interacciones que construir, pero ese fue un desarrollo importante de los últimos años del instituto, que se fue produciendo de a poco. Los grupos se han ido incorporando, se han ido combinando, se han ido desarrollando. Y alguien me preguntaba si había algún desarrollo técnico que yo haya visto como importante. Y bueno, la gente nueva no lo podrá creer, pero uno de los principales momentos de cambio técnico en el departamento, en el instituto, fue la incorporación de las computadoras, la internet, la conexión electrónica, todo eso que no existía. Todo era escrito a mano, máquina de escribir, eso fue un cambio de los años 90. Los registros electrónicos de las cosas. Registro y análisis de la escritura, de las imágenes, de todo, de la conexión nacional, internacional. Eso abrió la perspectiva de modo impresionante. En nuestro departamento, el que nos abrió los ojos al tema fueron varios, pero uno fue amigo radicado en Canadá, José Campione, que en la predictadura trabajaba en virología, y
bueno, que nos ayudó acá a incorporar un poco la tecnología de internet y demás. Después, nuestro departamento tuvimos amigos internos del país y del exterior, con los cuales combinamos trabajo, pero no tuvimos así no fue lo decisivo para el desarrollo del departamento, fue el esfuerzo de los propios docentes. Campeones, que ya mencioné, nos ayudó bien, nos ayudó, por supuesto, Juan Ayala, que ahora se acaba de retirar, pero que durante años nos acompañó, formó gente en su laboratorio, vino como no menos de 15 veces a enseñar y aprender acá con nosotros. Formó gente en carreras de doctorado, en fin. Juan Ayala de Madrid, gente de la Argentina, la gente del Malbrán, que nos ayudó bastante, pero nuestro departamento no fue como otro del instituto, donde el grueso de su desarrollo se hizo con ayuda externa, con fondos internacionales. Lo nuestro fue básicamente universitario. Y la segunda gran incorporación técnica, por supuesto, fue el estudio del material genético, que empezó con la PCR, los equipos para la amplificación, que permitió empezar a conocer, identificar secuencias, reconocer secuencias genéticas relevantes, y empezamos a pasar de cultivar gérmenes a cultivar cadenas de ácido nucleico y analizarlas, y ahora buena parte de la microbiología se basa en eso. Y en fin. ¿Y con leptospira? ¿Cuándo empezaste a trabajar? Y leptospira es una historia de unos 20 años, sin dejar de trabajar en los temas de Escherichia coli, de Staphylococcus aureus, que también dio sus buenos problemas en las últimas décadas, y hubo que prestarle mucha atención. Sin embargo, a cierta altura, a finales de los 90, casi el año 2000, nos dimos cuenta, porque nos lo hicieron saber los veterinarios, nos dimos cuenta que los médicos no sabíamos nada de la leptospirosis, o sabíamos poco de la leptospirosis. Y nos pincharon a que nos metiéramos a conocer eso. Y bueno, aceptamos el desafío, reconocimos la carencia, y empezamos a estudiar el tema. Pedimos ayuda a CSIC, que nos dio, como siempre, la universidad es la que apoya, y pudimos empezar de una situación donde se decía que en el Uruguay había 10 casos, hay publicaciones que dicen que se reconocían en Uruguay 10 o algo más de 10 casos de leptospirosis por año. En el primer año que nos pusimos a estudiar el tema, aparecieron cientos de casos. No recuerdo, pero eran más de 200 ya en el año 2000, 2001, 2002. De modo que nos dimos cuenta que el tema era realmente importante, que no es la única zoonosis importante en el país, es una de ellas, pero es una zoonosis bacteriana muy importante, hubo que empezar a dedicarle esfuerzo, y de a poquito fuimos desarrollando todo un conjunto de recursos
para abordar mejor el tema, auxilio diagnóstico, estudio epidemiológico, técnicas diagnósticas. Después ingresamos en estudiar el reservorio, porque conocida la enfermedad humana, por lo menos inicialmente, todavía hay que aprender, todavía falta bastante para aprender cómo es que se distribuye la enfermedad en el país entre personas, animales, cuáles son las variantes de leptospira que afectan a unos a otros, cómo se transmiten de unos a otros. Y en eso estamos todavía. Hay perspectivas muy interesantes. Las últimas cosas que aprendimos, o que estamos tratando de afianzar como conocimiento, es que la leptospirosis, que se creía o se cree una enfermedad autolimitada, muchas veces no lo es tanto, sino que tiene sus periodos extensos de discapacidad post periodo agudo. Tenemos que terminar de identificar, comprobar, medir, evaluar. Hemos visto que se decía que es una enfermedad, se decía no, es un hecho, es una enfermedad que afecta 95% de las veces a los varones, y se decía que era por el tipo de actividad laboral de las mujeres, que no se ponían en contacto con los animales. Mentira. Las mujeres se infectan y desarrollan anticuerpos con la misma frecuencia que los varones, pero no se enferman, o se enferman mucho menos. Entonces ahora tenemos que estudiar, tenemos un proyecto, espero que nos lo aprueben, combinado con los inmunólogos, para intentar ver cuáles son las diferencias en la respuesta orgánica que hacen que en distintos sexos, ahora hay que decir sexos, no géneros, nos enfermamos distintos, unos más, otros menos. Unas menos, otros más. Y los varones se infectan con mayor frecuencia y más gravemente cuanto más viejos. Y hacen bacteriemias más elevadas, con déficit orgánico, mayor probabilidad de complicaciones y de muerte. Esta foto es de Berta García de Burgui, que era la encargada del sector audiovisual, artista plástica, licenciada en Bellas Artes, personaje de muy importante personalidad organizadora, rezongaba a todos los docentes, funcionarios, estudiantes, etc., y organizaba muy bien sus servicios. Otra foto que tengo por acá es de la doctora Aide Cantoni, que era la jefa de la sección vacunas del Instituto de Higiene, docente de bacteriología, que es la que les contaba en el momento que la conocí, ocupándose específicamente de la Staphylococcus residuante. Ella es María Lía, actualmente microbióloga retirada en Barcelona, con quien trabajamos en Salmonella, Escherichia coli, epidemias de diarreas en niños en la época predictadura, junto con Carlos, Raquel y otros docentes. Ella es María Hortal, de Giordano. Giordano falleció, posteriormente María Hortal de Pelufo, actualmente retirada, pero no totalmente, porque sigue
empeñada en proyectos de desarrollo del conocimiento microbiológico, más o menos con fuerzas administradas a la medida de sus posibilidades, pero sigue empeñada en sus proyectos. Y tengo acá a Sánchez, que fue durante muchos años el intendente del instituto. Es la persona que actualmente conoce más el instituto en su totalidad, en sus paredes, sus cables, sus techos, sus pisos, sus sótanos, sus personas, todo. Formaba parte de... Sánchez estaba acá cuando yo entré, ingresó en el año 63, formaba parte de un grupo de universitarios de izquierda. En aquel momento, en la época predictadura, el secretario del instituto, el contador, el jefe de compras, el intendente, unos cuantos docentes, éramos todos, digamos, un equipo de gente con una forma de pensar que luego fue no aprobada por los que usurparon la autoridad universitaria y nacional. De modo que Sánchez actualmente está relegado a una tarea no de conducción, pero bueno, de algún modo merece una actividad más también más adecuada a sus fuerzas y a su situación de salud. Y estos eran toda gente por suerte viva. Hay otros lamentablemente que no, Carlos y Raquel se murieron antes de tiempo. Podrían estar acá todavía con nosotros.